Más allá de la presentación formal, digamos, que ha hecho Rubén, yo me gusta presentarme como alguien que hace ya casi 3 décadas trabaja como consultor, como coach organizacional, acompañando a personas, a equipos y a organizaciones en sus procesos de aprendizaje, en sus procesos de cambio, en sus procesos de transformación, en el logro de sus objetivos. Tanto como consultor, como coach, el eje, digamos, está puesto en acompañar en el desarrollo del potencial, tanto de las personas como de las organizaciones, ¿no? Y el tema que vamos a trabajar hoy tiene un poco este título de líder coach, ¿no? Que es un modelo, es una propuesta, es un paradigma, digamos, de liderazgo que quiero compartir con ustedes. Entonces, lo que vamos a estar trabajando hoy es el título es esto, Líder Coach, un modelo para el liderazgo y el coaching organizacional. Entonces, es un modelo que yo vengo trabajando hace muchos años y ya hace un par de años lo logré plasmar en este libro, que tiene justamente este título, pero es el resultado de muchos años de trabajo con las organizaciones, de trabajo con los equipos. Y yo siempre me preguntaba, porque diría que desde el inicio de la década de los 90 venimos trabajando mucho dando capacitación en ámbitos, sobre todo en ámbitos empresarios, pero con distintos tipos de organizaciones. Entonces decía, yo generalmente me hacía una pregunta, ¿cómo puede ser que en los ámbitos organizacionales, habiendo tantos cursos, tanta capacitación, habiendo tantos libros, tantas teorías del liderazgo, hubiera tan poco liderazgo? Esta era una pregunta que yo me venía haciendo a lo largo del tiempo, y ahí empecé a trabajar, a ver, para darle una respuesta a esta pregunta, porque yo entendía que todos estos cursos que hacíamos, que dábamos en las empresas, la gente lograba, digamos, algún entendimiento, lograba algún tipo de distinción o habilidad, pero difícilmente lo lograba llevar con éxito a su ámbito de trabajo. Esto era lo que yo observaba y esta era la devolución que tenía de las organizaciones. Entonces, empecé a trabajar en eso. Y para trabajar en esto hice una primera distinción que me gustaría, digamos, partir de ahí. Dividir o separar de alguna manera lo que es el liderazgo en las organizaciones de lo que es el liderazgo en general, lo que puede ser un liderazgo político, un liderazgo social, un liderazgo religioso, porque creo que son como dos dimensiones distintas. ¿Por qué digo esto? El mundo de las organizaciones viene transitando ya hace por lo menos 2 o 3 décadas un proceso de cambio, un proceso de transformación. Básicamente una transformación de la empresa tradicional, de esa empresa industrial, basada en la mano de obra, en el trabajo manual, en el trabajo rutinario, secuencial, hacia un modelo, digamos, mucho más impactado por las tecnologías, por el trabajo del conocimiento, por un trabajo mucho más flexible, menos jerárquico. Y yo creo que el mundo de las organizaciones ha ido haciendo un tránsito muy importante en distintos aspectos, pero también me parece importante reflexionar en que estos dos mundos, el mundo de la empresa tradicional, que todo el mundo dice, bueno, ya murió, ya no tiene sentido, ya esto es antiguo, es viejo, pero si bien ya tiene un certificado de función, ese mundo antiguo, esa manera tradicional de hacer empresa, yo creo que todavía sigue subsistiendo y tiene, más allá de los certificados de funciones, sigue teniendo vigencia. Tiene vigencia en las organizaciones y sigue teniendo vigencia dentro nuestro, porque muchos de nosotros que venimos de esa experiencia, que tenemos unas cuantas décadas de edad, uno no cambia tan fácilmente. Entonces yo diría que una primera característica es que estamos en un momento de transición,
donde lo viejo ha muerto pero sigue existiendo y lo nuevo ha nacido pero todavía no predomina. Entonces, yo diría que esta tensión dentro de las organizaciones es algo que la vemos prácticamente en todas las organizaciones. Y fíjense que no hablo exclusivamente del mundo de las empresas, que si bien yo creo que el mundo de las empresas es el ámbito más dinámico de los cambios en las últimas décadas. Así como por ahí hace unos siglos atrás el ámbito de la universidad, el ámbito de la academia era muchas veces el que producía o impulsaba determinados cambios, yo creo que en el mundo moderno esto ha cambiado. Es que los cambios en el mundo de las empresas es muy vertiginoso. Y los teóricos, los académicos, vamos detrás de esos cambios tratando de razonarlos, de darle forma, de buscar teorías y darle sustancia y habilidades para poder concretar esos cambios, ¿no? Pero yo diría, entonces, algunas reflexiones. La primera es que el modelo de liderazgo que vamos a plantear es un modelo basado en el mundo de las organizaciones, y que ahí hacemos una distinción en relación a lo que es el liderazgo social, político, religioso. Y hago hincapié en esto porque en este proceso de cambio de estas últimas décadas, hay dos temas que, si ustedes se fijan, han sido como transversales a todos estos cambios, que tal vez sean los temas que más se ha producido, inclusive intelectualmente. Hay una cantidad de libros y de teorías muy grande. Sobre todo, estos dos temas son, uno es el liderazgo y otro es el tema de trabajo en equipo. Y esto no es raro. ¿Por qué? Porque en la empresa tradicional, lo que era el modelo mando-control, lo que llamó el modelo taylorista, no existía ni el liderazgo ni el trabajo en equipo. El trabajo era individual, secuencial, alguien mandaba, ordenaba, otro cumplía, y el que ordenaba controlaba. Este era el circuito. Entonces, plantear la idea del trabajo en equipo, plantear la idea del liderazgo, son dos temas relativamente nuevos. ¿Y qué pasó en este proceso de cambio? Yo creo, y esto es una teoría mía, que el mundo de las organizaciones, sobre todo el mundo de las empresas, para abordar el tema del trabajo en equipo, miró el mundo del deporte. Y dijo, a ver, ¿qué puedo aprender del mundo del deporte? ¿Por qué? Porque el mundo del deporte es un mundo de equipos. Y los equipos, digamos, por definición, tienen determinadas lógicas, determinadas particularidades, que esto no sucedía en el mundo de las empresas. Entonces, por ejemplo, a ver, el tema del coaching, si nosotros nos remontamos 2 o 3 décadas atrás, surge del mundo del deporte. ¿Por qué? Porque al mirar el mundo del deporte, el mundo de la empresa dijo, ¿cómo? Este equipo con este coach, digamos, el coach en Estados Unidos es el entrenador, con este entrenador funciona de determinada manera y con este otro entrenador funciona de otra manera totalmente distinta, con la misma gente. Entonces dijo, acá hay algo. Por supuesto que de esa idea tradicional del coach del deporte a lo que hoy es el coaching ha pasado, digamos, mucho tiempo y mucho cambio, digamos, que hoy no tiene nada que ver el coach como un entrenador, ¿no es cierto? Pero si rastreamos los orígenes podemos decir que viene desde ahí. ¿Qué pasó con el tema del liderazgo? Y vuelvo a insistir que esta es mi visión, digamos, que cuando el mundo de la empresa quiso buscar respuestas al tema del liderazgo, miró el mundo de la política, miró el liderazgo social. Y por eso yo hacía esta gran distinción, porque me parece que ahí nos equivocamos. Y ahí tal vez tiene que ver con esta pregunta que yo hacía antes. ¿Cómo puede ser que si hubo tanta producción de teorías, de libros, de cursos, de formación, no se lograba plasmar ese liderazgo en el mundo de las organizaciones? Y ahí yo haría la primera distinción en el sentido de que ¿a dónde apunta? Yo en el libro
en la introducción del libro, plantea una anécdota que para mí fue significativa como disparador, ¿no? Porque yo venía en esta pregunta, venía en esta elaboración, y dando clase en un curso, en una empresa, con un grupo de gerentes muy importantes, surgió esta idea de los distintos tipos de liderazgo. Inclusive algunos, desde esas teorías se planteaba que podía haber un liderazgo autoritario, que desde mi punto de vista, desde este modelo que yo voy a plantear, es totalmente contradictorio. Para mí, liderazgo y autoritarismo son dos palabras que no se juntarían nunca. Pero si ustedes reflexionan, digamos, desde la visión tradicional del liderazgo, esto no es contradictorio. Entonces, una de los participantes trajo como ejemplo el liderazgo de Hitler. Y esto generó una discusión, una conversación muy fuerte por lo nefasto de ese personaje. Pero más allá de eso, este gerente decía, bueno, a nosotros nos han enseñado que liderar es generar influencia en un grupo, en un equipo, en una organización, para lograr un objetivo. Entonces, el liderazgo es aquel que tiene seguidores en función y ejerce influencia en esos seguidores. Bueno, más allá de la anécdota esa, a mí me quedó resonando eso. Y fui a buscar las distintas teorías del liderazgo. Yo le estoy hablando fines de los 90, principios del 2000, digamos, y me encontré con la sorpresa de que más allá, digamos, más del 90% de todas las teorías de liderazgo en ese momento tenían algo en común, todas, que era esta idea de que el liderazgo se podía definir por la acción de la influencia. Esto no hace falta que me crean a mí, hoy pueden googlear, pongan definición de liderazgo y van a ver que la definición central de liderazgo que aún van a estar encontrando tiene que ver con esto, con alguien que ejerce influencia y tiene seguidores. ¿Por qué es esto? Porque ese es el paradigma del liderazgo social, del liderazgo político, del liderazgo de masa, por decirlo así. Pero eso era absolutamente insuficiente para pensar el liderazgo en las organizaciones. Y pensemos que esto no es algo menor. ¿Por qué? Porque la sociedad de hoy es una sociedad de organizaciones, que más allá de la importancia que tienen las empresas, todos transitamos por distintas organizaciones. Organizaciones no gubernamentales, organizaciones profesionales, organizaciones empresarias, organizaciones estatales, ¿no? Es decir, el Estado son mundo de organizaciones, digamos. Entonces, digamos, Peter Drucker dice, el mundo moderno es un mundo de organizaciones, porque la mayoría de las cosas que nosotros hacemos en la vida, las hacemos dentro de las organizaciones, o le compramos a la organización, o le vendemos a organizaciones, o trabajamos en organizaciones. Entonces, pensar el tema del liderazgo en las organizaciones es un tema central. Es un tema que implica qué mundo queremos construir, de qué manera nos vamos a relacionar, de qué manera nos vamos a vincular, cómo vamos a entender la autoridad, cómo vamos a entender el poder, qué implica conducir personas. Digamos, implica toda una serie de preguntas conceptuales, preguntas éticas también. Entonces, yo me gustaría que encaremos este razonamiento desde este lugar. Entonces, vuelvo a compartir pantalla y diría que desde este paradigma tradicional del liderazgo, líder es aquel que tiene seguidores y ejercer el liderazgo es ejercer influencia hacia esos seguidores. Este es el paradigma tradicional. Y yo quiero salir de ese paradigma. Hablo de paradigma porque dentro de este paradigma hay muchos modelos, hay muchas teorías, muchísimas, pero todas tienen en común esto, por eso hablo de paradigma, ¿no? Y lo que yo quisiera compartir con ustedes es un paradigma diferente, no pararme en la idea de la influencia, sino pararme en la idea del desarrollo. Es decir, no está que lo que defina
el liderazgo no sea tener influencia sobre los seguidores, sino comprometerse, pensar el liderazgo como el desarrollo de líderes. Tom Peters dice, los líderes no crean seguidores, desarrollan líderes. Bien, este es un poco, fíjense que no estamos planteando un modelo dentro de ese paradigma, sino estamos planteando un paradigma diferente. Porque ¿qué es la influencia? La influencia es lograr que el otro haga lo que yo quiero. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es yo me comprometo a acompañar y a facilitar el desarrollo del otro. Que el otro pueda ser su mejor versión, desplegar su potencial. ¿Bien? Son dos miradas absolutamente distintas. Para introducirnos en este modelo, me gustaría primero hacer una distinción para poder empezar a pensarlo juntos. Una distinción entre función y rol. ¿Bien? Esto es un concepto que yo tomo de un teórico que se llama Pichon Rivière, que es un poco el creador de lo que se llama la psicología social. Y él plantea que una cosa es la función que cada uno cumple en un ámbito organizacional. Puede ser el presidente, el gerente, el capataz, el jefe de área, el responsable de un equipo, el portero, el tesorero, no importa, una función, ¿bien? Toda organización tiene un organigrama, tiene una descripción de puesto, y en esa función alguien asume ese lugar dentro de la organización. Ahora, todos sabemos que la función se puede desarrollar o desempeñar de distinta manera. A eso Pichon Rivière le llama el rol. ¿Cómo yo encarno esa función? Seguramente, si muchos de ustedes trabajaron en equipos de trabajo, en organizaciones, saben que por ahí el mismo equipo, con un jefe, se una determinada forma de actuar, de interactuar, y de pronto se va ese jefe, viene otro, y parece otro equipo. Si bien la función es la misma, la descripción de esa tarea es exactamente la misma, pero de la manera que cada uno encarna esa función, ahí está la diferencia. ¿Por qué me parece importante hacer esta distinción para introducirnos en este modelo? Muchas veces hablamos de liderazgo como si fuese una función. Entonces decimos el líder de la organización, cuando en realidad lo que estamos diciendo es el dueño de la organización o el gerente general. O estamos diciendo el líder del equipo, y lo que estamos diciendo es el jefe, o el encargado de ese equipo. Entonces, yo los invito a hacer esta distinción, es decir, una cosa es el rol. ¿Se puede desempeñar el rol del liderazgo sin la función? Sí. ¿Se puede ser jefe sin ejercer el liderazgo? Y también se puede ejercer el liderazgo muchas veces sin ser jefe. ¿Bien? Entonces, yo independizo, para poder introducirme a este modelo, independizo de estas dos variables. En función de esta distinción de rol y función, vamos a plantear la idea que cualquiera que tenga una función de conducción, sea de una organización multinacional, de un pequeño emprendimiento, de un área, de un equipo, de una pequeña empresa, esa función de conducción siempre implica un rol. Puede, digamos, lo que nosotros planteamos es que por lo menos podemos diferenciar dos roles. Uno que es el rol de administrador, ¿no? El rol de gestión, de management. Y otro que es el rol de liderazgo. Cualquiera que conduzca, hay cosas que sí o sí tiene que hacer, que tiene que ver con esto que llamamos el rol de administrador, el rol de gestión o el management. Tiene que fijar objetivos, tiene que establecer metas, tiene que solucionar problemas, tiene que tomar decisiones, tiene que gestionar recursos. Cuando hablamos de gestionar recursos, recursos económicos, recursos de infraestructura,
Y muchas veces las personas en las organizaciones, al menos la mirada tradicional, se ha tomado como un recurso, ¿bien? Esta idea de que ¿vieron el área de recursos humanos? Es decir, esta idea que las personas se pueden administrar, ¿bien? Entonces, cuando alguien asume la función de conducción exclusivamente desde el rol de administrador, es un jefe tradicional. Lo que nosotros planteamos que el rol de administración es un rol absolutamente necesario, pero también es insuficiente, que tenemos que incorporar un segundo rol, que es lo que nosotros llamamos el rol de liderazgo, que tiene que ver justamente con la idea de que las personas no se administran, que las personas se pueden conducir desde el liderazgo, ¿bien? Y que es una mirada totalmente distinta. Por eso esta idea que plantean varios autores que van en esta línea, yo cito a dos autores muy conocidos, uno es Warren Bennis, que dice: la mayor parte de las organizaciones están sobreadministradas y sublideradas. Y Kotter, que es un teórico de la Universidad de Harvard, también plantea esta idea de que la mayoría de las corporaciones estadounidenses tienen exceso de gestión y escasez de liderazgo. Y esto viene de la empresa tradicional, ¿no? Lo que vamos a plantear es una idea de un modelo basado en esta idea de que se puede conducir desde un rol de liderazgo, ¿no? A este modelo lo hemos llamado Leader Coach y plantea 5 acciones concretas o 5 conductas o 5 responsabilidades que debería realizar cualquier persona que se plantee conducir desde el liderazgo. ¿Por qué lo planteamos en acciones o en conductas? Porque muchas veces se ha planteado el liderazgo desde las características personales de las personas, que un líder tiene que ser carismático, que tiene que tener determinadas características, o que hay un estilo de tal manera y hay otro estilo de otra manera. Y a mí me parece que esto no es así. Yo creo que las acciones, las conductas, los comportamientos, cualquier persona, más allá de sus características personales, las puede aprender, las puede desarrollar. Puede ser que alguno lo haga con mayor facilidad que otro, pero estas son acciones que todos podemos aprender y desarrollar, ¿bien? Es decir, que no es que haya gente que nació para liderar y otros que no. Yo considero que todos nosotros, si nos formamos, podemos encarar estas conductas y estas acciones. Eso por un lado me parece importante. Por otro lado me parece fundamental la idea de que las conductas son observables, ¿bien? Porque si yo hablo de características personales, entramos en un terreno de la subjetividad. Por ejemplo, cuando nosotros en el coaching hablamos de si tiene determinadas competencias o no tiene esas competencias, lo que hablamos son de comportamientos observables. Entonces, lo que vamos a plantear acá son 5 comportamientos para definir este modelo del Leader Coach. Entonces, vamos a enunciar estas 5 acciones y después las vamos a ir desarrollando cada una. La primera es construir una visión compartida. La segunda es delegar poder y crear responsabilidad. La tercera es generar sinergia y trabajo en equipo. La cuarta es predisponer emocionalmente. Y la quinta es facilitar el desarrollo de las potencialidades. Antes de meterme ya de lleno en esto, me gustaría hacer un pequeño corte acá y ver cómo vamos hasta acá. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir, lo que les pediría es que levanten la mano y que abren el micrófono y que hablen y que planteen cualquier pregunta, consulta o comentario que quieran hacer hasta acá. ¿Nada? Bien. Si no hay comentarios ni preguntas, avanzamos. Aparentemente no. Entonces, arrancamos por la primera conducta. Construir una visión compartida.
Yo hoy puse una frase de Antoine de Saint-Exupéry, que por si no lo conoces, es el autor del Principito, digamos, y él plantea una frase que para mí deja con mucha claridad qué queremos transmitir cuando hablamos de una visión compartida. Él dice, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. No sé qué escuchan ustedes con eso, pero me parece que lo que está planteando Saint-Exupéry es esta idea de que todas las acciones, todas las tareas que nosotros hacemos cotidianamente, muchas veces tienen un sentido y muchas veces no tienen un sentido. A veces las tareas que más nos gustan o que menos nos gustan, las podemos hacer con mucha pasión, con mucho compromiso, aunque no nos gusten, si esas acciones tienen un sentido para nosotros. Entonces, esta idea de visión compartida implica que una de las tareas, uno de los compromisos del liderazgo es construir colectivamente un sentido compartido, una visión que todos suscribamos, un sueño de que digamos, bueno, estamos acá trabajando juntos para construir esto, vamos hacia aquel lado, este es nuestro sueño compartido, esta sería la visión, ¿bien? No es únicamente un objetivo, es mucho más que un objetivo. En función de esa visión, después, obviamente, vamos definiendo objetivos concretos. Una visión tiene que responder a 3 preguntas, básicamente. La primera es, ¿qué queremos construir juntos? ¿Para qué estamos en este equipo? ¿Para qué estamos en esta organización? ¿Qué es lo que vamos a compartir? ¿Y qué es lo que queremos construir? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? La segunda pregunta tiene que ver, ok, si vamos a construir esto, ¿de qué manera vamos a trabajar para lograrlo? ¿De qué forma? Y en esta segunda pregunta también está implícita la tercera, es decir, ¿con qué valores? Porque las mismas acciones, el mismo trabajo, los mismos objetivos, se pueden lograr de distinta manera. Podemos accionar, podemos interactuar con respeto, con determinados valores, priorizando determinadas cosas desde un marco ético, o podemos trabajar desde otro lugar totalmente diferente. ¿Bien? La visión tiene que incluir estos 3 elementos, es decir, hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a construir, de qué manera vamos a interactuar entre nosotros, cómo vamos a trabajar, cómo nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a tratar, qué valores vamos a tener para tomar nuestras decisiones. Vamos a tomar atajos, vamos a respetar determinados parámetros éticos. Todo esto está dentro de la visión. Y decimos que la visión debe generar determinada pasión, determinado entusiasmo, debe aportar un propósito a esa tarea que compartimos cotidianamente. Por eso este tema debe estar constituida por valores. Ustedes piensen que esta idea de la visión compartida que nosotros planteamos dentro del liderazgo organizacional, también lo podemos, digamos, yo diría que en este aspecto sí es muy similar con algún tipo de liderazgo social o liderazgo político. Todos los creadores, toda gente que ha inventado algo, toda gente que ha producido un cambio a nivel social, siempre ha tenido una visión. O a nivel personal, o muchas veces la ha construido a nivel social. Ustedes piensen los grandes movimientos que han generado transformaciones sociales a lo largo de la historia, han surgido han nacido de una idea que por ahí alguien planteó, pero miles de personas suscribieron a esa idea. Yo siempre traigo el ejemplo de Martin Luther King. ¿Por qué? Porque él, en la década de los 60, no sé si conocen la historia de Martin Luther King, fue un luchador, digamos, por la igualdad racial en Estados Unidos.
y allá por la década de los 50, los 60, donde era absolutamente impensable que un negro viajara en el mismo colectivo que un blanco, que fuera a la misma escuela o que viviera en el mismo barrio. Era absolutamente impensable. Y había básicamente dos grandes movimientos que luchaban por la igualdad racial. Uno que era conocido como los Panteras Negras, que era un movimiento basado un poco en la violencia, ¿no? Y un movimiento basado en la no violencia, que era liderado por Martin Luther King. Y Luther King hizo un discurso muy, muy famoso, que empezó diciendo: tengo un sueño, ¿bien? Y les contaba a sus hermanos de raza que su sueño era que sus hijos pudieran jugar, Martin Luther King tenía 4 hijos, que pudieran jugar en el mismo patio con otros chicos blancos y que fueran valorados por lo que eran, por ser seres humanos y no por el color de su piel. Entonces fue un discurso muy revolucionario, no porque agitaba la violencia, sino porque fue instalando en la cabeza y en el corazón de sus hermanos de raza esta idea, esta visión compartida de la igualdad racial. Y si bien muy poco tiempo después de este discurso Martin King fue asesinado, esta idea yo creo que siguió anidando en el corazón de la gente y fue motor de muchos cambios a lo largo del tiempo que en ese momento eran absolutamente impensables. Entonces, esta idea de la visión compartida me parece que tiene que ver con el liderazgo. Esta idea de decir, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Para qué estamos juntos? ¿Qué queremos construir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Bien? Esa es la primera conducta, la primera responsabilidad para conducir desde el liderazgo. Hay una segunda que nosotros llamamos delegar poder y crear responsabilidad. Muchas veces en el mundo del management se conoce como el empowerment, que es delegar poder. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, en el estilo de conducción tradicional, lo que hacía quien conducía era delegar tareas y controlar. La visión o el objetivo la tenía el que conducía, le decía vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, distribuía las tareas y controlaba. Esto se llamaba el famoso mando-control. Lo que nosotros planteamos de liderazgo es algo diferente. Si nosotros constituimos un equipo donde hay una visión compartida, donde hay objetivos compartidos, la gente puede asumir la responsabilidad de comprometerse con esos objetivos. Por lo tanto, quien conduce no solamente tiene que delegar tareas, sino también tiene que delegar el poder para que esa persona pueda comprometerse con el logro de esos objetivos. Por supuesto que nadie delega poder si no tiene la seguridad de que hay una visión compartida, que hay valores compartidos, que hay objetivos compartidos. Por eso todos estos aspectos están absolutamente relacionados. No puede haber uno sin otro. Por eso decimos que quien no otorga poder ni concede autonomía no puede reclamar responsabilidad y compromiso. Solo puede esperar acatamiento, puede esperar disciplina, puede esperar que la persona cumpla con la tarea, pero nunca va a poder esperar que esa persona que no se le delega responsabilidad pueda comprometerse, poner todo su potencial, movilizar su saber, su energía, su conocimiento, su implicación con la tarea, su innovación, es decir, todo lo que básicamente podemos poner en nuestro trabajo, sobre todo lo que se llama el trabajador del conocimiento. Por eso también en el mundo de hoy hay todo un tema, no sé si lo habrán escuchado ustedes, el tema de los millennials. ¿Qué son los millennials? Son nuevas generaciones, y ahora ya se habla de otra nueva generación más, donde la gente joven dice, bueno, vos decime lo que yo tengo que hacer y dame posibilidad que yo lo haga, que despliegue mi creatividad, mi compromiso, no me estés atrás mío diciéndome cómo lo tengo que hacer. Por eso también con el paso del tiempo y con la incorporación de nuevas generaciones que vienen con otras expectativas, con otra manera de relacionarse con el trabajo y con la carrera laboral,
esto también cada vez se va acelerando más estos cambios, ¿no? Y en el mundo de las empresas, esta idea de la necesidad de liderar de manera distinta cada vez es más fuerte. Vamos a la tercera idea, el tercer comportamiento, tercera responsabilidad de alguien que tendría que conducir desde el liderazgo, que nosotros llamamos generar sinergia y espíritu de equipo. ¿Qué es la sinergia? La sinergia es un concepto que viene de la física. La sinergia sería cuando el resultado es más que la suma de las partes. Cuando un equipo se complementa, trabaja de una manera cooperativa y sinergia, el resultado es más que la suma de las individualidades. Pero muchas veces en los equipos pasa lo contrario. En la presentación vi que había muchos argentinos. Los argentinos somos especiales, sobre todo los futboleros. Es decir, por ejemplo, la selección argentina es un ejemplo de la antisinergia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque tiene 11 jugadores magníficos, pero la suma de ellos es menos que la suma de las individualidades, ¿no? Es decir, que el resultado del equipo no logra llegar a la suma de los resultados, a la suma de las individualidades, ¿no? Y esto es muy importante, porque cuando uno no conduce bien un equipo, pasa esto. La gente no se compromete, establece vínculos disfuncionales, entonces muchas veces dicen, pero ¿cómo puede ser que habiendo gente con tanta experiencia, con tanta capacidad, el equipo funcione mal? Bueno, ¿por qué? Porque ahí no es un problema, cuando uno mira un equipo o mira una organización, no hay únicamente un tema de individualidades, sino es cómo se relacionan, cómo interactúan esas individualidades, de qué manera, y ahí está el resultado del equipo. Y ahí hacemos una distinción entre grupo y equipo, ¿no? ¿Por qué? Hay gente que se arma un grupo que nunca va a ser un equipo. Por ejemplo, un grupo de estudio. Un grupo de estudio se arma, tiene un objetivo, pero después, al final, por ejemplo, alguien va y rinde el examen y saca 10, otro rinde el otro examen y saca 5. Es decir, al final del proceso, cada uno tiene un resultado individual. El equipo se constituye cuando hay un objetivo en común. Por eso decía que el mundo del deporte es un mundo de equipos. ¿Por qué? Porque el equipo gana o pierde. Nadie va a decir, yo gané porque hice 3 goles, pero mi arquero perdió porque le metieron 4. No, el equipo ganó o perdió en su conjunto. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Ahora, puede haber grupos que vayan evolucionando hacia equipos y puede haber equipos de alto desempeño. ¿Bien? Hoy en el mundo de las organizaciones se habla de equipos de alto desempeño. ¿Por qué? Porque se entiende que los grupos pueden ir evolucionando y los equipos pueden ir evolucionando y logrando mayores estándares de rendimiento. Y esto está profundamente relacionado justamente con la idea del liderazgo. Nosotros decimos que no hay liderazgo sin trabajo en equipo y no hay trabajo en equipo sin liderazgo. Dentro del mundo de las organizaciones, ¿no? Por eso es tan diferente del liderazgo social o del liderazgo político. En el mundo de las organizaciones es un mundo de equipos y es un mundo de liderazgo. Entonces, por eso esta responsabilidad de generar sinergia y espíritu de equipo es una responsabilidad del liderazgo. ¿Cómo podemos caracterizar a un equipo de trabajo? Por algunas características muy claras. Primero, es un grupo de personas que comparte una visión y comparte objetivos. Todo el mundo sabe qué es lo que quieren lograr y está comprometido con eso. Por lo tanto, centra su energía, el conjunto de la gente, en el logro de esos objetivos. Más allá de las tareas individuales, más allá de los objetivos individuales que cada uno tiene. ¿Se entiende? El foco está puesto en los objetivos del equipo. Acciona en coordinación y cooperación. ¿Qué estoy dando? Dando algunas características
Porque, por ejemplo, yo como coach, yo como consultor, voy a una organización y me dicen, a ver, trabajá con este equipo. ¿Qué miro yo? Miro algunas características para primero determinar si efectivamente es un equipo o no es un equipo. Y obviamente esto es algo absolutamente subjetivo. La subjetividad está dado por observar determinadas conductas, y si hay determinadas conductas podemos decir que es un equipo, y si no las hay podemos decir que es un grupo de personas, pero que todavía no se ha constituido como equipo. Entonces, vuelvo a lo mismo, vuelvo otra vez a compartir pantalla para decir, bueno, ¿cuáles son las características que nosotros podemos observar en ese grupo de personas para decir si se han constituido como equipo o no? Una tiene que ver con este tema del compromiso con el logro de los objetivos, el otro tiene que ver con accionar en forma coordinada y cooperativa. La gente en ese grupo no compite entre sí, sino que coordina y coopera, y por lo tanto en esa cooperación integra y potencia sus saberes y sus habilidades individuales. ¿Bien? No todos somos buenos para todo, y a mí me gusta esto, y al otro le gusta el otro, y al otro es bueno en esto, y el otro. Entonces, ahí coordinamos en función de qué, en función del logro de esos objetivos comunes. Y si hay esta coordinación, se logra sinergia. Pero para lograr esa sinergia hay que priorizar las actitudes de colaboración y compromiso mucho más que las actitudes de confrontación o competencia. Y la otra es el tema de la emocionalidad de confianza. Esto es un tema que después vamos a retomar, los estados emocionales grupales o organizacionales. Pero cuando uno ve un equipo que funciona bien, que logra coordinarse en forma efectiva, que potencia sus habilidades, que logra sinergia, lo más probable es que vea un estado de ánimo de confianza. Y vamos al cuarto aspecto, que es esta idea de predisponer emocionalmente. ¿Qué implica predisponer emocionalmente? A ver, ¿qué es la emoción? Nosotros decimos que la emoción es una predisposición para la acción. La emocionalidad, ustedes saben que en el mundo de las empresas era algo muy mal visto, es decir, algo que no estaba considerado. Yo he escuchado muchas veces esta idea de, mirá, las emociones dejaron la puerta de entrada, acá venís a trabajar. Había como una idea de que los seres humanos nos podíamos desintegrar y que cuando trabajábamos lo mejor era no tener ningún tipo de emoción. Esto que parece medio ridículo, porque los seres humanos somos seres emocionales, así como somos seres corporales, así como somos seres cognitivos, somos seres emocionales, no existe la no emoción. Pero sin embargo, lo que era valorado en las empresas, sobre todo a los niveles gerenciales, era la gente muy racional, ¿no? Ustedes piensen que aún hasta ahora el mundo de las empresas es un mundo de ingenieros, básicamente. Después vienen los contadores, los abogados, y después, bueno, pueden venir el resto, digamos, ¿no? Pero se valora mucho la racionalidad y no la emocionalidad. Pero lo cierto es que desde hace ya unos cuantos años, esto se ha puesto en tela de juicio. ¿Por qué? Porque no existe la no emocionalidad. Por ejemplo, cuando los consultores nos piden que hagamos, por ejemplo, lo que se llama una encuesta de clima laboral o clima organizacional, lo que estamos midiendo es cuál es el estado de ánimo de esa organización, de ese equipo, de esas personas. Si están conformes con la organización, si trabajan contentos, cómo se relacionan, qué expectativas tienen, etcétera, etcétera. Todo eso hace a un estado emocional. Y todos que hemos trabajado en cualquier ámbito organizacional, en cualquier empresa, en cualquier organización, sabemos que siempre se crean climas emocionales. Y que la emoción es algo profundamente contagiosa. Es decir, que si bien todos tenemos determinadas emociones o estados emocionales, hay dos características centrales. Primero, la primera es que la emoción es una predisposición para la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que en determinadas acciones, en determinada emoción, hay cosas que puedo hacer y hay otras cosas que no puedo hacer. Por ejemplo,
si estoy tomada por el enojo, por la bronca o por el miedo, es muy difícil que pueda razonar claramente, es muy difícil que pueda tener una conversación lúcida con alguien, es muy difícil que pueda sentarme a pensar y a planificar. Es casi imposible. Es mucho más probable que esté dispuesto a hacer una catarsis o a pelearme. Es decir, las emociones nos marcan un mundo de posibilidades. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Lo mismo cuando estamos en un estado de entusiasmo, estamos en un estado de paz, estamos en un estado de confianza con el otro. Fíjense que yo nombraba hace un rato la emocionalidad de la confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza surge con una emoción cuando yo tengo el juicio en relación al otro, que el otro se va a hacer cargo de mis necesidades o de sus promesas o de sus compromisos de manera efectiva. Cuando yo confío en el otro, ¿qué actitudes tomamos? Y generalmente estoy tranquilo, me abro, puedo compartir, puedo decirle mis inquietudes. ¿Qué pasa cuando yo tengo el juicio contrario? Tengo el juicio de que la persona no es competente para el trabajo, o no va a cumplir sus compromisos, o dice una cosa y hace otra. Claramente esos juicios me disparan una emoción de desconfianza. ¿Y qué hacemos los seres humanos cuando estamos en una emoción de desconfianza? Generalmente nos preservamos, nos cerramos, no compartimos, no decimos lo que pensamos, tomamos precauciones para que el otro no nos dañe, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense qué importante es, porque así como hablamos de emociones individuales, podemos hablar de la emocionalidad de un equipo. Y cualquier integrante del equipo puede generar una determinada emocionalidad. Por esta segunda característica decimos que la emocionalidad es muy contagiosa. Cualquier persona, vieron que por ahí viene alguien che, qué mala onda, y enseguida cambia el clima, o al revés, viene alguien y genera una determinada energía o con una propuesta, y automáticamente cambia la emoción de ese grupo, de ese equipo. Entonces, lo que nosotros decimos que como la emoción es una predisposición para la acción, y cualquier persona de ese equipo puede contagiar emocionalmente. Cuando hablamos de predisponer emocionalmente, lo que estamos diciendo que es responsabilidad de quien conduce desde el liderazgo generar ese clima emocional, predisponer emocionalmente para que las personas puedan desplegar su potencialidad y su capacidad de acción. ¿Bien? Y hay una última característica. Habíamos hablado de 5 responsabilidades básicas. Una quinta responsabilidad que decíamos del liderazgo, de facilitar el desarrollo de las potencialidades de las personas. No sé qué escuchan ustedes cuando hablamos de potencialidad. A ver, me gustaría preguntarle, a ver que alguien que abra el micrófono y comparta. ¿Qué es la potencialidad para usted? Abramos un poco la conversación, así no hablo yo solo. Cuando hablamos de potencial o de la potencialidad de las personas, ¿de qué estamos hablando? A ver, Jorge, dale. Del recurso de ellos que no saben a veces, que lo tienen. Recursos, claro, que a veces la persona puede ser que no sepa y los tiene. Bien, es una primera definición. Bien, bien. Y también ¿Qué más? el recurso que sabe que tiene, ¿no? Y utilizarlo en pos del equipo. O sea, muchas veces nosotros potenciamos lo positivo que tiene el equipo y minimizamos lo que le falta al equipo. Eso también es una estrategia que tiene quien está a cargo, el líder que tiene el equipo. Entiendo, ¿no? Bien, bien. Pero sí, me parece muy bueno. Me gustaría primero definir Perfecto. la idea. No, pero está bien, vamos en ese sentido. Gracias por tu aporte, Jorge. Pero me gustaría, digamos, a ver, alguien más que abra el micrófono y comparta qué escucha cuando habla de potencialidad. Virginia, dale.
Hola. Sí, para mí la potencialidad son las capacidades o habilidades ocultas dentro del equipo que el líder debe de descubrir y de desarrollar, hacer desarrollar. Bien, bien. Gracias, Virginia. ¿Quién De más? nada. A ver, Carmen. Bueno, yo creo que potencialidad es dar emoción a través de la palabra y el sentimiento que se quiera trasladar a aquella persona que se quiera delegar, tanto en el grupo como en otra persona, donde se vaya a desarrollar esa acción. Ok, bien, bien. Bien, fíjense que Ahora vamos sí, más o menos para el mismo lado. ¿Quién ahora otro sí yo, le Janina. gustaría agregar algo? ¿Sí? Dale. Del poder de acción que se le otorga a la persona para poder desarrollar todo su potencial, sus acciones, sus habilidades, sus Ok. posibilidades dentro de la organización. Cuando hablas de desarrollar su potencial, entonces la pregunta es, ¿qué es el potencial humano? Sí, Esta sí, sería sí, la cuando pregunta. te lo dije me di cuenta, no, de desarrollar sus habilidades. Sí, sí, sí. Ok, ok. A ver, bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Se me hace que potencial o potencialidad es el poder personal, es lo que tenemos adentro, que a veces lo sabemos, a veces no lo sabemos, pero podemos llegar a una mejor versión de nosotros, bueno, poniéndole luz, tomando conciencia en lo que queremos y a dónde podemos llegar, ¿no? Está en nosotros. Se me ocurre bueno, lo de la semilla Bien, que siempre comentabas, Oscar. bien, bien. Entonces vamos, digamos, primero pensar en el potencial de las personas y después podemos pensar en el potencial de los equipos, ¿no? Potencial, la palabra potencial viene de la palabra poder. Y el poder es el poder hacer. Cuando yo digo la potencialidad, lo que estoy diciendo es un poder en estado latente. ¿Bien? Que va en la misma línea de lo que todos ustedes han planteado, ¿no? Pero me gustaría como retomar todo esto y pegarle una vuelta. Es decir, entonces cuando yo digo hay un poder latente, o por ejemplo Jorge decía un recurso que alguien por ahí tiene pero todavía no ha podido desarrollar, o por ahí ni siquiera se da cuenta que lo tiene, pero está ahí. Es decir, ahí, como lo tiene está de manera latente. Entonces, la idea de la potencialidad humana es como una creencia. Los coaches básicamente nos apoyamos mucho en esa creencia básica que todos los seres humanos, por el mero hecho de ser seres humanos, tenemos la posibilidad, la capacidad y la potencialidad de ser y hacer más de lo que en este momento estamos siendo y haciendo. Es decir, que ya está en nosotros algo que ya soy, pero todavía no estoy siendo. Ya soy porque está de manera latente, de manera esencial, pero todavía no lo he podido desplegar. Por eso hablamos de desplegar esta potencialidad. ¿Bien? Y nosotros yo creo que venimos a esta vida justamente a eso, a llegar a ser todo lo que ya somos, pero todavía no estamos siendo. Y no es un juego de palabras. Por eso les pedía que podamos razonar en forma conjunta. Es una idea muy fuerte, ¿bien? Por eso esta metáfora, comentaba Graciela, la metáfora de la semilla, ¿no? Porque cuando uno toma una semilla, por ejemplo, de un árbol, en esa semilla uno podría decir, ¿esa semilla ya es el árbol o no es el árbol? Y cualquiera de las dos preguntas podrían ser correctas, es decir, porque en esa semilla está toda la información del árbol. Si esa semilla la plantamos, le da, no sé, en la tierra, con humedad, le da el sol, el otro, va a ser ese árbol, no va a ser ninguna otra cosa que ese árbol. Es decir, que potencialmente ya es ese árbol, pero todavía no está siendo. Esta es la idea de la potencialidad. Ahora, así como la semilla necesita de una tierra fértil, necesita de la humedad, necesita del sol, necesita de una serie de condiciones para poder desplegar esa potencialidad, los seres humanos también necesitamos determinadas condiciones, determinados procesos
para ir conectándonos con estos recursos internos y poderlos sacar afuera y desplegar todo aquello que ya somos, pero todavía no estamos siendo. Fíjense que en esta definición estamos mirando al ser humano como un ser en permanente construcción, como un ser no dado, sino que se está haciendo en forma permanente, que se está construyendo y se está reinventando y se está transformando, por eso está siendo. Si nosotros sacáramos hoy una foto a las 4:15 de la tarde, hora argentina al menos, todos tenemos una manera de ser, todos tenemos una determinada característica. Y esta manera de ser condiciona nuestra forma de hacer. Pero esta manera de ser no es la que nos trajo hasta acá, no es que seamos así. Porque muchas veces, no, yo soy así y ya no quiero cambiar. Bueno, si alguien no quiere cambiar, está bien. Pero no es que seamos así, sino que estamos siendo así, que es diferente, muy diferente. Es decir, porque al poder visualizarnos como seres en permanente construcción, en un devenir de aquello que, es decir, podemos definir o pensarnos quién estamos siendo, pero también pensar quién queremos ser. Y ahí viene esta idea de la potencialidad, y ahí viene esta idea que muchas veces podemos desplegar esta potencialidad nosotros solos, y muchas veces necesitamos ayuda. ¿Bien? Básicamente la profesión del coach tiene su razón de ser en esto, en ayudar, acompañar y facilitar estos procesos de desarrollo de las personas. Por eso cuando volvemos a esta idea del líder coach, decimos que uno de los compromisos que debe asumir aquel que conduce del liderazgo es comprometerse a acompañar los procesos de desarrollo de las personas con las cuales trabaja. De destrabar, porque a todos, en el trabajo o en la vida, siempre hay cosas que se nos traban, que no nos salen, que se nos dificultan por temas emocionales, por creencias, por juicios, por maneras de vincularnos y relacionarnos con las personas. Esto nos pasa a todos. Hay cosas que nos salen más fácil y hay cosas que decimos, otra vez se me complica acá. Bueno, lo que estamos planteando, que una de las características que debe tener aquel que lidera es tener las competencias de un coach, sin necesidad de ser un coach profesional, pero sí tener las competencias de un coach para acompañar ese proceso de desarrollo de las personas. ¿Bien? De ahí viene esta idea del líder coach, ¿no? Incorporar estas competencias del coach. Ahora, hago otro corte acá y me gustaría dejar el último tramito, y si hay algo que quieran preguntar, comentar, compartir, me gustaría que abran el micrófono y los escucho. Sí, buenas tardes. Hola, Maru. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería solamente preguntar, supongo que el orden, la numeración, es aleatoria, porque, bueno, por lo que escucho hasta acá, el cuarto, que es el accionar como la emocionalidad, es lo que engloba todo. O sea, sin crear este marco emocional, no puedo ni tener una visión, ni acompañar el desarrollo del potencial. O sea, creo que es como el cambiar la emocionalidad del equipo, de la persona. Creo que es el principio, me parece a mí, que está en la base. Con eso se logra todo lo demás, por eso creo que la numeración es aleatoria. Sí, bueno, que muy bueno lo que traes, Maru. Gracias por tu comentario. Gracias. Yo te digo mi mirada, no quiere decir de que sea así, yo te digo como yo lo veo. Yo creo que esto es un modelo. Y como todo modelo hay que mirarlo sistémicamente. Es decir, sistémicamente quiere decir que está todo muy intervinculado, está todo interdependiente. Pues yo te diría, cuando uno se conecta con un propósito, también hay una emocionalidad.
Cuando vos te juntás con un grupo de personas y sea para hacer un trabajo o para hacer una acción solidaria con alguien o para armar un emprendimiento, y eso para vos es muy importante, es significativo y le da un propósito a tu vida y le da un sentido, rápidamente se genera una emoción y se generan determinados tipos de vínculos. Y si a su vez la manera de alguien que lidera es darte responsabilidad y asignarle, bueno, eso también genera. Entonces, yo creo que todas estas partes están muy relacionadas. Y si vos sentís que aquel que lidera se compromete con tu desarrollo y te acompaña y te apoya y te dice, bueno, quiero que asumas este desafío. ¿Por qué? Porque ve una potencialidad en vos que a veces ni siquiera uno los ve. Esto que decía Jorge, a veces uno tiene recursos que dice, no, yo no voy a poder. Y aquel que lidera, no, yo confío en vos, yo te voy a acompañar. Bueno, ¿se entiende? Es decir, son distintas maneras de relacionarse. Por eso nosotros hacemos una diferencia entre poder y autoridad. Y decíamos que uno puede ser jefe sin ser líder y puede ser líder sin ser jefe. Y hacíamos esta distinción entre función y rol. La función implica el poder que tiene aquel que conduce. Pero la autoridad te da a las personas. Vieron que a veces hay un dicho que dice, vamos, acá en esta organización o en esta empresa, el que trabaja, el que sabe trabaja y el que no es jefe. ¿No? Veo que a veces se escucha eso. Es decir, ¿qué está diciendo la gente? Lo que está diciendo la gente es, él es jefe, tiene poder, pero yo no le doy autoridad. Entonces, el poder te lo da la empresa, pero la autoridad te lo confieren las personas. Y eso son todos elementos que están muy relacionados. Y por supuesto, coincido con vos que el tema emocional para mí es un tema central en todo grupo humano. Y esto se ve muchísimo en el mundo del deporte, es decir, cuando la gente no colabora, no trabaja en sinergia y compite y hay mala emoción entre el grupo, es decir, automáticamente el desempeño de ese equipo se derrumba. Bien. Una cosa que de lo que vos Por supuesto, Jorge, dale. Que sí. En tu libro, en la página 96, decís, cualquier persona que sea capaz de sacar a la luz el potencial oculto que tienen los demás y que los inspire para realizar causas nobles, es un obrador de milagros de los nuevos tiempos. Stephen Covey. En tu libro, en el Leader Coach, lo pones en la página 96, que habla de desplegar la potencialidad. Buenísimo. Y me parece buenísimo, porque en realidad lo que dice es un obrador de milagros, ¿no? Ahí está. De sacar ese recurso de las personas, ¿no? Bien, totalmente. ¿Por qué? Porque yo creo, mirá, hace unos años se hizo un estudio en muchas empresas y se les preguntaba a las personas qué porcentaje usted considera de sus capacidades, de sus posibilidades, que usted aporta en el trabajo. Y el promedio de lo que la gente respondía era entre un 20 y un 30%. Es decir, que las mismas personas reconocían que lo que podían aportar no lo aportaban. ¿Por qué? Porque no encontraban la forma de hacerlo, porque no reconocían autoridad en su jefe, porque no encontraban un clima donde pudieran desplegar su creatividad, su compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, si uno lo mensura, digamos, a nivel de toda la energía humana que se está perdiendo por no liderar de una manera que potencie esto que estamos diciendo, realmente uno, digamos, puede hasta mensurar la capacidad que queda fuera con la manera tradicional de conducir, ¿no es cierto?, del mando-control, ¿no? De no comprometerse a que la persona no solamente pueda poner lo que sabe, sino que pueda desplegar inclusive mucho más de lo que está haciendo en este momento. Así que todos estos conceptos, desde mi punto de vista, hacen a un modelo conceptual, están absolutamente relacionados. No sé si hay algún otro comentario, otra pregunta o otro... Yo puse que lo que ocurre es que según evolucionamos nos vienen miedos y esos miedos nos provocan emociones. Entonces, generalmente, cuando llevas una idea,
pues sigues hacia adelante y con esa firmeza de liderazgo, pues podemos recurrir a personajes que tengamos a nuestro alrededor o grupos para hacer realidad justamente aquello que queremos. Bien, sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Virginia, no sé si querías comentar Sí. algo también. En realidad me surge esta pregunta, ¿no? Vos has desarrollado 5 puntos para un buen liderazgo. Cuando no se dan todos los puntos, cuando hay ausencia de alguna de estas situaciones que vos estás planteando, ¿existe un buen liderazgo? ¿Se puede desarrollar igualmente un buen liderazgo? Mira, lo que yo te diría es que esto es un modelo conceptual. Después, todo liderazgo, por definición, es siempre situacional. ¿Qué quiere decir? Que hay 1000 situaciones diferentes. La situación tiene que ver con los objetivos a lograr, con el tipo de organización que estemos hablando, con el tipo de gente que constituya ese equipo, esa organización. Es un modelo conceptual muy amplio, que la idea es que se tiene que adaptar a cada circunstancia, a cada momento, a cada objetivo y a las personas concretas. Entonces, puede ser que en alguna circunstancia algo pese más que alguno de estos 5 elementos tenga más vigencia o tenga menos, pero desde mi punto de vista, digamos, estos 5 aspectos están muy relacionados. Y si hay uno que no funciona, es muy probable que haya otro que empiece a no funcionar. ¿Se entiende? Por eso le decía antes, cuando traía a Maru el tema de la emoción, que bueno, que para mí están todos relacionados. Es decir, cuando uno genera una visión compartida, un propósito, recién ahí puedes delegar poder en tu gente. Y cuando la gente siente que delegás poder, bueno, ahí asume una responsabilidad. Y ahí se va generando un clima de equipo. Y ahí se va generando una sinergia como equipo de trabajo. Y cuando vos sentís que tu jefe te acompaña y que te apoya y que trabaja para que vos te puedas seguir desarrollando, bueno, esto también genera un compromiso mayor. Es decir, se va generando una dinámica, como toda relación entre las personas, ¿no es cierto? Y todo vínculo hay un ida y vuelta permanente. Entonces, diría que no se puede tal vez catalogar así tan como si fuese algo estático, sino que es algo, como todo vínculo entre las personas, entre los equipos, es algo que se va construyendo y tiene una vida propia, ¿no? Perfecto, gracias. Avanzo un poquito más, digamos, para pegarle otra vuelta a esto. ¿Por qué? Porque otra característica de esto es que nadie puede transmitir a otro algo que primero no transitó. Es muy difícil enseñarle a otro algo que uno no aprendió. Es muy difícil guiar a otro por un camino si primero no lo transitó. Entonces, nosotros decimos que para poder encarnar este modelo de liderazgo, hay que hacerlo desde el autoliderazgo. Y ahí ya entramos en un terreno que no es tan fácil, digamos, no es, paso 1, paso 2, paso 3, sino que para lograr esto, primero nosotros tenemos que generar un propio proceso de cambio, de transformación y de ir incorporando determinadas competencias que nos permitan desarrollar estas acciones, ¿bien? Por eso decimos que el verdadero liderazgo comienza por liderarse, que el autoliderazgo es condición necesaria para el desempeño de un liderazgo eficaz. Ustedes piensen que esta idea tradicional del mando-control, de distribuir tareas y controlarlas, es algo muy sencillo. Es decir, que además prácticamente es algo que aprendemos, yo creo que venimos de un mundo muy tradicional, muy patriarcal, muy vertical, muy autoritario también, y todos hemos sido formados en nuestra casa, en las escuelas, en esto de, bueno, no sé, nuestro padre nos daba orden, en la escuela había alguien que tenía un saber y nos decía qué hacer, y después nos evaluaba. Es decir, el mundo moderno se ha formateado con esta idea del mando-control.
yo diría, ¿no? Es decir, que el mundo industrial del siglo XX, sobre esa base económica, se ha formado una superestructura cultural, familiar, social, que da cuenta de ese modelo. Cuando queremos salir de ese modelo, es decir, de dar órdenes y controlar en forma lineal y jerárquica, entramos en un mundo diferente. Entonces, para generar una visión, para delegar poder, para generar una emocionalidad colectiva, para ayudarle al otro a desarrollarse, para eso necesitamos determinadas competencias diferentes, que posiblemente no las aprendamos en la facultad, las tengamos que aprender en otros ámbitos. Y en ese aprender esas competencias para generar ese camino del autoliderazgo, bueno, en ese camino también nos vamos cambiando y nos vamos desarrollando nosotros. Yo tengo un modelo de competencias, con esto voy cerrando, que por supuesto que no es ni el único ni el mejor, pero sí es un modelo de competencias que yo le llamo competencias, las 5 competencias de la maestría personal. Y hago una aclaración, porque para unos esta palabra de competencias es una palabra muy común y para otros no. Entonces me gustaría definir qué estoy diciendo cuando hablo de las competencias. Cuando hablamos de competencias estamos hablando de uno cuando es competente. Cuando decimos este es competente, lo que estamos diciendo es que tiene un saber, un determinado conocimiento, tiene una habilidad para llevar a la práctica ese conocimiento y tiene una actitud para poderlo plasmar en la vida. Y hay como 2 grandes modelos de competencias. Las competencias técnicas, que es lo que uno aprende en la facultad o con un oficio, un abogado, un médico, un plomero, un gasista, un ingeniero agrónomo, un contador, tiene determinadas competencias técnicas, ¿bien? Tiene un saber. Ahora, cuando nosotros desplegamos ese saber en un ámbito social, con un equipo, en una red de vínculos, en una organización, con otros colegas, en determinados ámbitos, ahí necesitamos otras competencias. A eso le llamamos competencias genéricas, que es, bueno, necesitamos relacionarnos, saber conversar, saber escuchar, generar vínculos, tomar decisiones, negociar diferencias, toda una serie de competencias genéricas. Todo ese cúmulo de competencias genéricas, yo armé en este libro mío de maestría personal 5 competencias básicas que desde mi punto de vista son las que le dan basamento a todas las demás competencias genéricas. Y por eso estoy hablando de competencias genéricas y no competencias técnicas, ¿no? Que hacen a esto del autoliderazgo. Entonces, me gustaría mencionarlas rápidamente y después abrimos unos minutos que nos quedan para hacer el último intercambio. La primera competencia tiene que ver con la visión personal. Y fíjense que si nosotros hablábamos de visión compartida, es muy difícil que alguien pueda generar una visión compartida, generar un propósito común, generar un sentido que le otorgamos colectivamente a una tarea, si el que conduce no tiene una visión personal, si lo que hace no tiene un propósito. ¿Bien? Supongo yo que José Luis, cuando armó esta asociación, él tenía una visión. Es decir, siempre hay una idea, hay un sueño, hay una visión. Walt Disney decía, si lo podés soñar, lo podés hacer. Entonces, primero fue una visión personal, y después seguramente empezó a convocar gente, otros colegas, y contarles ese sueño, y generar una visión compartida, y después eso se fue plasmando en la práctica. Todas las empresas, todas las organizaciones, surgen así, surgen de una idea, pero alguien, de alguna manera, primero lo surgió. Entonces, esta idea de tener una visión personal, para mí es condición necesaria para crear una visión compartida. Un segundo elemento es esto que llamamos la fortaleza emocional. Recién hablábamos del tema de lo que traía Maru, es decir, la importancia que es de generar una emocionalidad grupal. Ahora, si yo no conozco mis emociones,
si no puedo manejar mis emociones, si no puedo gestionar mis emociones, es muy difícil y muy improbable que pueda generar una emocionalidad colectiva, que pueda predisponer emocionalmente a un equipo de trabajo para lograr un objetivo en común. Entonces, primero un trabajo interno para después lograrlo afuera. Un tercer elemento que planteamos con estas competencias de la maestría personal es la capacidad de aprendizaje y cambio. ¿Por qué es tan importante esta competencia de aprendizaje y cambio? Vivimos en un mundo en permanente transformación, en permanente cambio y cada vez más rápido. Entonces, esta idea de la capacidad de aprender a aprender, de poder estar adaptándonos a esos cambios en forma permanente, es casi una competencia básica, porque el conocimiento que nos servía hace 10 años, hoy está totalmente obsoleto, y el conocimiento de hoy posiblemente dentro de 2 años ya no nos sirve. Entonces, este tema de estar aprendiendo en forma permanente es una competencia fundamental para poder seguir avanzando en lo que hagamos. Una cuarta competencia es esta idea de las competencias conversacionales. Si ustedes piensan, sobre todo los que trabajamos en aquello que se puede llamar genéricamente el trabajo del conocimiento, que engloba una amplísima gama de actividades, la mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos conversando con otro, hablando, escuchando, preguntando, generando vínculos, abriendo nuevas conversaciones, llevando proyectos, convocando a personas, generando nuevos sentidos. Todo eso lo hacemos con nuestras conversaciones. Y si yo les pregunto, ¿quién de ustedes aprendió a conversar en forma efectiva? Yo creo que muy pocos, digamos. ¿Por qué? Porque esto no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan en la universidad, y a algunos nos sale más fácil, a otros nos sale más difícil, pero si nosotros reflexionamos la importancia que tiene esa herramienta de las competencias conversacionales, nos podemos dar cuenta, digamos, de lo fundamental, y el liderazgo es hablar con las personas, convocar a una idea, generar instancias de resolución de conflictos, negociar diferencias, y todo eso lo hacemos conversando con otros, ¿bien? Y una quinta competencia es lo que llamamos la efectividad interpersonal. ¿Por qué? Porque en todo ámbito organizacional permanentemente estamos coordinando acciones con otros. Una de las cosas que condiciona nuestra efectividad es la efectividad con la cual hacemos nuestras tareas, pero también la efectividad con la cual coordinamos estas tareas, estas acciones, estas conductas con otras personas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos trabajamos en un flujo de tareas y está todo relacionado. Entonces muchas veces somos muy buenos en la tarea que hacemos, pero no somos tan buenos en coordinar esas acciones, esas tareas, esas conductas con otras personas. Entonces a eso le llamamos efectividad interpersonal. Desarrollar esa habilidad, esa destreza para coordinar acciones con otros. Bien, y con esto estamos cerrando la presentación. Y si les parece, abrimos la conversación para comentarios, preguntas, consultas o lo que ustedes quieran compartir. Gracias, muy claro. La verdad que sirvió muchísimo, por lo menos para mí, de tener el libro, de haberlo leído y escucharte cómo llevarlo al ámbito práctico, que en realidad es ahí donde uno vuelca toda la teoría. Entonces, muchas cosas que tenía teóricamente que a veces uno no sabe qué camino tomar, hoy por lo menos en este momento, me las aclaraste muchísimo. Principalmente toda la parte que hablaste de los comportamientos para los líderes coach. Trabajo como coach deportivo y la verdad que ha sido de mucha utilidad, realmente. Muchas gracias. Buenísimo. Yo insisto con esto de que todo liderazgo siempre es situacional. Entonces, entre lo que estamos proponiendo es un modelo
y el cómo cada uno lo tiene que ver, no es lo mismo un equipo de fútbol, acompañar, no sé, como coach a un equipo de tenis, o un O de equipo rugby, como de, ejemplo, es no distinto. sé, o de informáticos, o de ingenieros, o una empresa metalúrgica, otra petrolera. Son mundos absolutamente distintos. Entonces me parece que dentro de estos conceptos que son absolutamente generales, después cada uno tendrá que adaptarlo a esa situación. El liderazgo siempre es situacional. Tiene que ver con el contexto, tiene que ver con las personas, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con el objetivo o el propósito por el cual está esa organización o ese equipo convocado. Así que yo Oscar, no creo que se pueda teorizar mucho sobre los cómo. Yo creo no, que el cómo es el desafío de que cada uno lo tiene que bajar a la práctica, ¿no? Este es vos sabés que vos me decías eso y un entrenador inglés me dijo, igual religión, distintas iglesias. Claro, Entonces, fue clarísimo, ¿no? obvio, claro, lógico. Es increíble, claro. Pensamos lo mismo, Además, pero lo adaptamos a donde tenemos. Pero además, ¿vos con qué equipo trabajás, Jorge? Estoy trabajando en la Unión Argentina y fui preparador físico de los Pumas. En el 2007 hicimos la medalla de bronce, ¿te acordás? En Francia. Que te acordás que Pero además, ese equipo vos tenía decís, mucho con el estoy con periodismo, los valores, esas cosas, ¿no? Buenísimo. A veces uno dice, bueno, estoy con este equipo, pero de pronto salen dos y entran dos, y te cambió el equipo. Totalmente. Y todo lo que te funcionaba hasta ese momento, lo tenés que adaptar, lo tenés que volver a pensar. Decir, y esto es así, porque la realidad, cuando uno trabaja con personas, digamos, uno puede tener determinados modelos, determinados conceptos, determinados valores, determinada ética, determinadas herramientas, pero después es el día a día, digamos, y ahí está cada uno, es decir, más allá de la religión, cómo lo predica, ¿no? Es un poco esto que vos decís. Exacto. Diste una parte que fue la emocionalidad, que me pareció que en el deporte, ahí lo anoté, ¿no? Vos decías que las empresas dicen que dejen la emoción afuera, ¿viste? Que le dicen la emoción afuera. Viste que vos dijiste eso. Entonces, bueno, está cambiando, evidentemente. Y en el deporte la emoción forma parte de la competencia. Absolutamente. Vos fíjate que hubo ahora un caso de esta tenista argentina que pegó el batacazo en el Roland Garros. Y ella tenía como dos coaches. Uno, digamos, de la parte técnica, tenía todo un equipo que lo acompañaba técnicamente, y otra persona que lo acompañaba, que no sabía nada de tenis, pero lo acompañaba en este tema de cómo ella se paraba en la cancha, de qué manera miraba la competencia, cómo iba el tema emocional, qué le pasaba cuando perdía, qué pasaba cuando ganaba, es decir, y ese trabajo que ella venía haciendo le permitió pegar un salto cuántico en su performance, digamos, y sorprendió completamente. Entonces, esto, fíjate vos que el prólogo del libro Maestría Personal, no sé si vos lo leíste, Jorge, el prólogo hace un coach deportivo que es Cachito Vigil, que seguramente vos lo... de hockey, de las Leonas. Claro. Él primero fue entrenador, sigue siendo entrenador, es entrenador de la selección chilena, fue entrenador de las Leonas, y después él se formó como coach. Y él me decía, mira, son dos mundos distintos. Es decir, uno es cómo uno entrena y las distinciones técnicas que le puede dar un equipo, y otra es cómo acompaña emocionalmente a ese equipo, ¿no? Es decir, con los valores, y bueno, para mí es un ejemplo de esto que estamos planteando, ¿no? Desde qué valores, de qué ética interactuamos, tanto en el deporte como en cualquier otro tipo de ámbito, ¿no? Él anuló un gol, en un partido anuló un gol, que hicieron las Leonas. Claro, sería la contracara de Bilardo, sería, ¿no? Claro, exacto. Sí, claro, claro. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, otra pregunta, algo que quieran compartir antes de ir cerrando, ya son las 5, al menos en la Argentina. Yo, Oscar. Hola, José. José. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad, muy
placentero esta charla, esta masterclass, buenísimo. Te quiero felicitar. ¿Y Gracias. qué pasa cuando una empresa te llama para que vos lideres un grupo y para después, por el dueño que te llamó, pasa a ser casi una amenaza? Ah, bueno. No sé si me explico. No, sí, te Porque me explico. pasó. Te diría Te juro. sí. Es casi de libro eso. Yo siempre digo que uno de los grandes desafíos que tenemos los consultores y los coaches es, pues generalmente te llaman y dicen, bueno, mirá, por ejemplo, a vos te llamaron para liderar un equipo. A mí me llaman y me dicen, mirá, trabajá con mi equipo porque está desmotivado, ¿no? Pero en la mirada de la persona, Sí. el equipo se desmotivó solo, él no tiene nada que ver, ¿se entiende? Es decir, en su forma de observar lo que él está declarando como problema, su forma de liderar o de no liderar no tiene que ver con la desmotivación del equipo, es algo exógeno a él. Entonces, el gran desafío es hacerle entender de que él es parte del problema, que si él no se involucra, no hay nadie que como coach o consultor pueda resolverle eso que él está declarando como problema. Entonces, muchas veces, cuando alguien lidera de una manera distinta, desde un paradigma distinto, por ejemplo, no desde el poder, sino desde la autoridad que te da la gente, eso muchas veces puede ser observado hasta como una amenaza, o es algo diferente, y muchas personas lo diferente lo visualizan como amenaza. Claro, tal cual. ¿Y Buenísimo, qué hacer Oscar. cuando, perdón, ¿y qué hacer cuando pasa esto? Porque a mí también me ha pasado. Bueno, Somos dos, a Carlos. ver, ¿Qué tal? yo creo que, yo decía antes algo que ahora lo podemos resignificar, con esto que trae José y traes vos, Carmen. Yo decía que uno puede ser jefe y no liderar, y puede liderar y no ser jefe. Entonces, el liderazgo no tiene que ver exclusivamente con la función. Si tenés la función, y uno puede además asumirla desde el rol del liderazgo, pero aún no teniendo esa función del poder, como digamos, también puede liderar a los colegas y a los jefes, y ahí no tenés el poder. Es decir, en tu caso, José, tu desafío debe haber sido liderar a tu jefe, no solamente a tu equipo. Y ahí hay un gran desafío, porque ahí no tenés poder para liderar. Ahí tenés que liderar con tu conducta, con tu predicamento, con tu ejemplo, con tu ética, convenciéndolo que esto es un buen camino, que no es una amenaza porque lográs mejores objetivos. Bueno, el liderazgo no tiene que ver únicamente con los subalternos, tiene que ver, es mucho más amplio la idea de liderar. Y cuando tú trasladas ese liderazgo y otros se apropian de aquello y te quieren apartar después. Bueno, no te puedo dar respuesta a todo. Yo creo que lo primero que tenemos que ver es que somos seres humanos. Entonces, como seres humanos somos lo mejor y lo peor. Y esto es así. Es decir, cuando uno trabaja con personas, sabe eso, que todo, por eso cuando decís, bueno, decime cómo, y es imposible bajar el cómo porque hay tantas millones de posibilidades que las ideas, los conceptos, cada uno lo tiene que bajar a esa situación, a ese momento, a ese jefe que tocó, a ese equipo que tocó, y es único, y es ese momento donde vos tenés que aplicar, por un lado, los conocimientos y las habilidades, y por otro lado, tu creatividad para bajarlo a tierra, porque nadie te va a decir cómo. Sos vos que tenés que adaptarlo a ese momento. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, algo para... Hola, ¿me escucha? Soy Sí, Agustín, de Agustín. España. Mira, yo actualmente, vamos, me toca conducir una organización como con 160 personas, más o menos. Y bueno, está muy jerarquizada, mucho mando intermedio, muy piramidal. Y estoy intentando, bueno, crear 3 grupos de trabajo liberados de los mandos intermedios para aplicar estas técnicas que, bueno, conocí gracias a José Luis en la UNED el año pasado, digamos que soy novel en esto. Y lo que más me cuesta
es que alineen los objetivos, que vayamos a esa cosa. Tenemos mucho debate, no logramos ir a lo mismo. Y Bien. quisiera saber si hubiera técnicas o algo para llegar... Ok, yo te diría, Agustín, por supuesto que son temas muy amplios. Lo único que hemos dado es un breve pantallazo muy global. El concepto de alinear que traes vos es un concepto clave para constituir un equipo. Bien, nosotros decíamos que hay una diferencia entre un grupo de personas y un equipo. Bien, nosotros, por ejemplo, acá podemos ser un grupo, pero jamás vamos a ser un equipo, porque no tenemos un objetivo en común. Nos juntamos para hacer una tarea, que es un aprendizaje, y después cada uno por su lado. Entonces, pasar de grupo a equipo es todo un trabajo que implica mucho liderazgo. Una de las actividades, una de las tareas que hace el líder es este concepto que vos decís, alinearnos en función de determinados objetivos. Pero para vos poder alinearte en función de esos objetivos, hay cosas previas, que es esta idea de la visión, esta idea del propósito, para qué estamos, con qué valores, cómo vamos a trabajar, que todos conozcamos los objetivos, que todos coincidamos en eso, y eso va generando alineamiento. Y además va generando esto que llamamos sinergia, que la gente pueda ir colaborando, cooperando, coordinando en forma efectiva, etcétera, etcétera. Pero el alineamiento es un gran desafío del liderazgo. Yo en el libro desarrollo bastante esta idea de alineamiento, así que te invito a que lo leas, porque, digamos, de lo que hemos dicho es nada más que una partecita y hay aspectos tal vez más técnicos. Bien, yo quiero convidarlos con cuando Gastón hablaba de la película, me acordé de un video muy cortito, que son 2 minutos, y es sin palabras, y para mí es un ejemplo muy claro de muchas cosas que hemos hablado, que tiene que ver con el alineamiento que trae Agustín, que tiene que ver con el tema de la sinergia, que tiene que ver con el tema de la emocionalidad grupal que decía Maru. Así que si me permiten, como despedida, quiero convidarles a este video. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाल करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Ahí está. Bueno, ¿lo pudieron ver? ¿Sabés eso? ¿Sí? Excelente. Bueno, me alegro. Ha estado bueno, sí, sí. Fabuloso. Bueno, como cierre, yo les decía que para mí, en ese minuto y medio, están todos los elementos del liderazgo. Está, primero,
aquel que declara como posible lo que todos declaran como no posible, ¿no? El chico que dice, y a partir de esa actitud empieza a convocar, no a partir de la palabra, sino a partir de la acción, ¿no? Y se va generando esa sinergia, se va generando una emocionalidad colectiva. Bueno, no sé, Agustín, eso es alineamiento. No sé si te sirve. Bueno, Genial. Genial. Bueno, gente, si les gustó el video, lo pueden encontrar en YouTube, se llama Actitud. Y yo creo que, como cierre, digamos, ese concepto de actitud me parece que es lo que define una conducta de liderazgo. Uno lidera con su propia conducta, cuando lo que hace es reflejo de lo que dice. Así que bueno, yo los despido a todos, les agradezco su atención, su participación. Gracias, Rubén, por tu gestión. Gracias, José Luis, por tu convocatoria. Y bueno, nos estaremos viendo entonces. Les mando un fuerte abrazo. Excelente, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar, y a todos. Gracias por tu tiempo y por todo gracias. lo que dejas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.